Capítulo 1, versículo 14 al versículo 15, y de ahí vamos a tomar, de esta porción bíblica, vamos a tomar el mensaje para esta tarde. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén, amén. Oren por un servidor, hermanos, así como están de pie, para que pueda fluir esta palabra con libertad. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, me encomiendo una vez más, Señor, en tus benditas y poderosas manos. Señor, dependo de ti, de la unción del Espíritu Santo para poder compartir este mensaje. Yo te pido, Señor, que este mensaje pueda tocar el espíritu, el alma y el cuerpo, Señor, de cada uno de estos hermanos y amigos que nos acompañan. Que pueda bendecir también la vida de los oyentes a través de las plataformas digitales. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Denle un aplauso fuerte, como siempre, a nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, porque solamente Él es digno de recibir la gloria. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Tomen asiento. Tomen asiento. Dice: cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo en esta tierra, Él empezó a predicar por todas partes. Y Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. El poder sobrenatural de Dios se ha acercado a la tierra. El reino de Dios se ha acercado a la tierra. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Eso es lo que Jesús decía. La palabra evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Cuando el doctor le dice: caballero, le tengo buenas noticias. Ay, gloria a Dios. A todos nos gustan las buenas noticias. Yo creo que a nadie le gustan las malas noticias. Y Jesús no vino a traer malas noticias, Él vino a traer buenas noticias para la humanidad. Y las buenas noticias del evangelio del reino consisten en lo siguiente. Consisten en que Jesucristo ha venido para darnos salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario te lava, te limpia, te redime y te hace una nueva criatura. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú decides cambiar tu estilo de vida. Las buenas noticias del evangelio del reino consisten en que Jesucristo ha venido para liberar a los cautivos y para romper toda obra del diablo. Alabado sea Dios. Él ha venido a romper toda cadena, toda atadura del enemigo. Eso es el evangelio del reino. Las buenas noticias del evangelio consisten en que Jesucristo ha venido a sanar a los enfermos. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias del evangelio del reino consisten en que Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea Dios. Esas son las buenas noticias del reino de Dios. Ese es el evangelio del reino.
Dígame usted si esas no son buenas noticias. Dígame usted si esas no son buenas noticias. Ese es el evangelio del reino de Dios. Hermanos, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, Él tomó a 12 hombres, 12 discípulos, a los cuales Él los capacitó evangelio del reino, para que lo ayudaran a predicar y a sanar a los enfermos. En el libro de Lucas, quiero pedirle por favor que usted abra su Biblia. En el libro de Lucas capítulo 9, versículo 1, porque creo que hay algo muy interesante que vamos a aprender en estos primeros 6 versículos del libro de Lucas capítulo 9. Ponga su Biblia en el libro de Lucas capítulo 9. Predicar el evangelio del reino si no tenemos poder y autoridad. Y les dio poder y autoridad. Escuche esto, porque esto es algo poderoso. Sobre todos, diga conmigo todos, sobre todos los demonios. Él no dijo solamente sobre la brujería o la macumba. Él dijo sobre el vudú, todos. Y les dio poder y autoridad. Antes de que el Señor nos envíe a predicar el evangelio del reino, Él primeramente nos tiene que capacitar. No podemos enfrentar las huestes espirituales de maldad si somos una iglesia que no tenemos poder y autoridad. El Señor les dio poder y autoridad. El evangelio del reino, hermanos, es un evangelio que salva, que sana y que libera. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea Dios. Es importante que prediquemos el evangelio. Sí, es importante. Pero el evangelio tiene que ir acompañado de sanidades y liberaciones en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que antes de que Jesús los enviara a predicar el evangelio del reino, el Señor los equipó con estas dos cosas, con poder y autoridad. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder y autoridad. Y autoridad. Son dos cosas imprescindibles para predicar el evangelio del reino. Quiero que por favor me vaya siguiendo. Y para que estos hombres pudieran predicar y pudieran operar bajo el poder y la autoridad que Dios les había delegado, ellos tuvieron que aprender a caminar bajo dos principios del reino. Hay dos principios inmutables e inconmovibles del reino, que es la fe y la obediencia. Diga conmigo la fe y la obediencia. Sin fe y sin obediencia no se puede operar en el poder y en la autoridad de Dios. Si queremos operar bajo este poder y esta autoridad, necesitamos aprender a caminar bajo estos dos principios del reino. Quiero que me siga en el siguiente versículo del capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 2 dice Jesús, y los envió. Diga conmigo, y los envió. Primero les dio poder y autoridad, y después ¿qué hizo? Los envió. Quiere decir, los comisionó. ¿Hay alguien aquí que tenga una comisión de parte de Dios? ¿Hay alguien aquí que Dios lo haya comisionado para predicar el evangelio? Diga conmigo, esa orden también es para mí. Esa orden también es para mí. Alabado sea Dios. Y los comisionó a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Diga conmigo, esa orden, esa comisión también es para mí. También es para mí. Diga conmigo, el Señor me envió. El Señor me envió a predicar, a sanar y a liberar a los cautivos. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino. Y yo quiero hacerle esta pregunta, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios realmente los puede usar para hacer eso? Escucho muy pocos amenes. ¿Cuántos realmente creen en su corazón que Dios los puede usar para hacer esto?
Una persona puede decir simplemente amén, pero simplemente de labios para afuera. Pero si tú quieres moverte y si queremos movernos en estas dos dimensiones, necesitamos creerle verdaderamente a Dios. Necesitamos creerle verdaderamente a Dios. Fíjese bien, lo primero que los discípulos tuvieron que aprender fue a desarrollar su fe. El Señor los envió, los comisionó, los empoderó, pero lo primero que ellos tuvieron que aprender fue a desarrollar su fe. Porque en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 3, Jesús les dijo, escuche bien lo que el Señor les dijo: no tomen nada, diga conmigo, nada. No tomen nada para el camino. Y cualquiera se podría preguntar, Señor, pero si no tomo nada, ¿cómo le voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo le voy a hacer? El Señor empezó a trabajar en la fe de ellos. No tomen nada para el camino. El Señor les dice, ni bordón. Ayúdeme con una imagen, por favor. ¿Cuántos saben lo que es un bordón? ¿Cuántos saben lo que es un bordón? Un bordón es un bastón. Los hombres en la antigüedad, para apoyarse en el camino, a veces había caminos que eran pedregosos y necesitaban un bastón para apoyarse, un bordón. Y el Señor les quita el bordón. No vas a tener nada en que apoyarte, ni bordón. Es un palo de madera que sirve para apoyarse. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, van a tener que apoyarse y a confiar solamente en mí. Eso se llama fe. Eso se llama fe. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, cuando ustedes empiezan a ver que cosas sobrenaturales empiezan a suceder, tienen que entender que no son ustedes los que están haciendo las cosas, sino que soy yo el que las voy a hacer a través de ustedes. Eso se llama fe. Fe. El Señor les dice, ni bordón, ni alforja. ¿Cuántos saben lo que es una alforja? ¿Cuántos saben lo que es una alforja? Ayúdeme por favor con esa imagen. La alforja era una bolsa de cuero que usaban en la antigüedad, donde cargaban comida, cargaban dinero y cargaban sus pertenencias personales, sus cosas personales. Jesús les dijo, ni alforja. Señor, me la estás poniendo difícil. Voy a empezar a desarrollar tu fe. Tú no puedes operar en el poder y en la autoridad de Dios si no tienes fe. Si no tienes fe. Ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Wow. El Señor estaba desarrollando la fe de sus discípulos. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, van a tener que aprender a depender solamente de mí. Tiren su bordón y tiren su alforja. Crean y confíen que yo estaré con ustedes. Crean y confíen que yo los voy a sustentar. Créanme, eso se llama fe. Será el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes vean que cosas sobrenaturales empiezan a suceder, entiendan una cosa, que no van a ser ustedes, sino que será el poder del Espíritu Santo que estará obrando a través de ustedes. No será con sus fuerzas, será en el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Es en el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Si queremos operar en el poder y en la autoridad, no podemos depender de nuestra sabiduría, de nuestros recursos, de nuestro intelecto. Tenemos que aprender a depender de Dios completamente. Tenemos que aprender a depender de Dios. Alabado sea Dios. Si queremos que Dios nos use en señales, milagros, prodigios, sanidades y liberaciones, pastor, eso ya no es para hoy. Tal vez tú creas eso, pero yo creo que sí es para hoy. ¿Cuántos creen que eso es para hoy todavía? Yo creo que eso todavía es para hoy. Señales, prodigios, milagros, sanidades. Eso es para hoy todavía, hermanos. Yo no sé usted, pero yo lo creo. Yo no sé usted, pero yo lo creo. Necesitamos fe. Porque el libro de Hebreos dice que sin fe
Sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios y querer que Dios te use si tú no tienes fe. Tú no puedes querer moverte en el poder sobrenatural de Dios si no le crees a Dios, si no tienes fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 16, en el versículo 17 y 18 dijo el Señor: y estas señales seguirán a los incrédulos, a los que duden. ¿A quiénes, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Fe. Fe. Estas señales seguirán a los que crean. ¿A los que crean a quién? A Dios. A los que tengan fe. Hay señales que te van a seguir. Tú no las tienes que buscar. Ellas te van a seguir a ti. Las señales siguen a los hombres de fe. Una señal sigue a las mujeres de fe. Y estas señales te van a seguir si tú le crees a Dios. Él dijo en mi nombre. Él dijo en mi nombre. Echarán. Por eso cuando nosotros ministramos decimos en el nombre de Jesucristo. En el nombre que tiene poder y autoridad. En el nombre que tiene todo poder y toda autoridad. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Él dijo en mi nombre. Echarán fuera. Echarán fuera. Echarán fuera demonios. ¿Cuántos le creen al Señor? Eso se llama liberación. Él dijo hablará nuevas lenguas. Eso es algo sobrenatural. Esas son señales. Esas son señales. Él dijo tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Eso se llama milagros. Si una víbora de cascabel muerde a una persona, o una víbora sumamente venenosa, y esa persona tiene que caer inmediatamente muerta, es imposible que no caiga muerta. Sería un milagro. Hermanos, nosotros no tenemos por qué tentar a Dios. Pero yo creo que si alguien quiere dañar a un siervo o a una sierva de Dios, hay un poder sobrenatural que lo va a cuidar y lo va a bendecir. Alabado sea Dios. Hay un poder milagroso. Hay un poder que cuida y guarda a los siervos y a las siervas de Dios. Hay un poder milagroso. Estas señales lo van a seguir. Él dijo sobre los enfermos. Sobre los enfermos. ¿Pondrán qué? ¿Pondrán qué? ¿Y ellos qué? ¿Y quién los va a sanar? ¿El pastor? ¿El diácono? ¿La diaconisa? ¿Quién los va a salvar? Dios. ¿Y tú lo crees? ¿Y tú lo crees? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Él dice, pero yo no lo puedo hacer. Claro que yo sé que tú no lo puedes hacer, dice Dios. Yo solo necesito que tú me creas. Yo solo necesito que tú me creas. El poder no es humano. El reino de los cielos ha descendido a la tierra. Tú simplemente serás un instrumento que yo voy a usar. Mi poder fluirá a través de ti. Solamente que para que ese poder y esa autoridad fluya a través de ti, se necesita fe. 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 Jesucristo, Él no miente. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos le creen a su palabra, hermanos? ¿Cuántos le creen a su palabra? Si queremos que Dios nos use de una manera poderosa, necesitamos fe. Necesitamos fe. Y la segunda cosa que se necesita para que Dios nos use se llama obediencia. Ya empezamos mal, pastor. Obediencia. Son los dos máximos principios del reino. De aquí
desciende todo lo demás. Los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés? Esos 10 mandamientos tienen que ver con fe y obediencia. Todo tiene que ver con fe y obediencia. La salvación tiene que ver con fe y obediencia. La liberación tiene que ver con fe y obediencia. La sanidad tiene que ver con fe y obediencia. Todo tiene que ver con fe y obediencia. Pastor, yo quiero la fe, pero no la obediencia. Yo le creo a Dios, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Dios dice, no, no hay trato. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Tiene que haber fe, pero también tiene que haber obediencia. ¿Quiere Biblia para esto? La segunda cosa que se necesita para que Dios nos use en poder y autoridad se llama obediencia. La fe no es suficiente, se necesita la obediencia. Porque en el libro de Lucas capítulo 9, estoy llegando al versículo 6, le dije que por favor pusiera cuidado en estos 6 versículos. En el versículo 6 dice, y saliendo. ¿Y qué, hermanos? Diga conmigo, y saliendo. ¿Qué significa eso? El Señor los comisionó. ¿Y ellos lo hicieron o no? ¿Fueron o no fueron? ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Y saliendo y obedeciendo. Lo segundo que necesitas, si quieres que el poder y la autoridad de Dios esté sobre tu vida, para predicar el evangelio del reino, se necesita obediencia. Es el segundo principio del reino. Jesús los mandó y ellos inmediatamente obedecieron. Y saliendo, escuche esto, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio del reino. ¿Y qué más? ¿Y sanando qué? Por todas partes. Y sanando por todas partes. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino. Ellos operaban en el poder y la autoridad de Dios a través de la fe y a través de la obediencia. No puedes quitar una y solamente operar en una. No se va a poder. Va a terminar mal esa persona. Una persona que es usada por Dios y es un desobediente va a terminar mal. Va a terminar mal. No puedes quitar. Son 2 principios inmutables, inconmovibles, inseparables. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Para Dios, hermanos, escuche bien. La obediencia es algo sumamente, sumamente importante. No solamente la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú quieres agradar a Dios, tienes que aprender a caminar en obediencia. Eso es algo que le complace a Dios. ¿Cuántos quieren complacer a Dios? ¿Cuántos quieren complacer a Dios? Aprenda a caminar en obediencia. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Un profeta de Dios en el Antiguo Testamento llamado Samuel. ¿Cuántos se acuerdan de ese profeta de Dios llamado Samuel? Un hombre que conocía estos 2 principios bíblicos del reino, la fe y la obediencia. Le dijo a un rey, al primer rey de Israel llamado Saúl, cuando este hombre desobedeció a Dios. Y el Señor envía al profeta Samuel a reprender al rey Saúl, porque Dios lo había comisionado para que hiciera algo que él tenía que hacer. Él tenía que ir y destruir a todos los amalecitas. ¿Se acuerda de esa historia? Y el Señor le dio las instrucciones precisas de cómo tenía que hacerlo. Este hombre regresó e hizo las cosas como él quería hacerlas. Y para calmar a Dios le hizo un holocausto, un sacrificio, que después le voy a hablar acerca de los holocaustos y los sacrificios. Para Dios los holocaustos, los sacrificios son sumamente importantes. Le voy a decir algo. Le voy a adelantar nada más un poquito esto. Es algo que Dios me ha venido diciendo. Para Dios los sacrificios desatan el poder de Dios. Los holocaustos, los sacrificios que usted realiza para Dios, desatan el poder de Dios sobre su vida. A mayor sacrificio, a mayor holocausto, mayor poder. Pero se lo voy a guardar para la otra. Solamente una probadita.
Y entonces llega el rey, llega el profeta Samuel y le dice a este rey, el primer rey de Israel, un rey rebelde, desobediente, que hacía las cosas como él creía, como él pensaba. Y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Tú qué piensas, rey? ¿Qué crees que es más importante para Dios? ¿Los holocaustos o la obediencia? Y el mismo profeta le da la respuesta al rey Saúl y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios. El obedecer. El obedecer. ¿Por qué es que Dios no me usa? Pregúntatelo. ¿Por qué es que estoy batallando en mi vida espiritual? Pregúntatelo. ¿Sigues batallando todavía con cosas? Pregúnteselo. El obedecer. Los holocaustos, los sacrificios son sumamente importantes para Dios, pero la obediencia está por encima de los holocaustos y los sacrificios. ¿Sabe usted que el rey Saúl era el primer rey de Israel? Dios le dio un gran honor, un gran privilegio. Y ese hombre perdió su autoridad como rey. ¿Ha leído esa historia? Ese hombre fue reemplazado por David. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por su desobediencia. Dios no pasa por alto la desobediencia. Dios perdona, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios nos da un tiempo. Pero si la gente decide no obedecer, llega un punto en que Dios desecha a las personas también. Tiene que conocer al Dios que servimos. Dios tiene un límite también. Hay ciudades que le colmaron la copa a Dios. Pero no me voy a meter en otro tema. Satanás y sus demonios no siempre fueron diablos. Satanás y sus demonios no siempre fueron demonios. Ellos fueron ángeles. Satanás fue un querubín protector, dice la Biblia. Hermoso, con una gran autoridad. Un gran poder y una gran autoridad allá en el cielo. ¿Sabe por qué perdió Satanás su autoridad? ¿Cuántos saben por qué Satanás perdió su posición de autoridad allá? ¿Por qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia. Dice que Dios lo arrojó, le quitó su hermosura. Él estaba vestido de todas piedras, hermoso, hermoso. ¿Cuántos han visto como en el ejército cuando alguien ¿cómo le llaman cuando le quitan cuando le quitan todo eso? Cuando lo deshonran, lo degradan, exacto. Has deshonrado el ejército. Te vamos a degradar públicamente, te vamos a quitar todo lo que se te había dado. ¿Sí? Tus insignias, todo se te va a quitar. Porque nos has deshonrado. Satanás deshonró a Dios. Y una tercera parte de los ángeles deshonró a Dios. Y Dios le quitó todas esas vestiduras hermosas. Y ahora es un ser horrible. Él sigue teniendo poder, pero ya no tiene autoridad. La única autoridad que Satanás tiene sobre nosotros es la que nosotros le damos por nuestra desobediencia. ¿Sí? ¿Quieres que se meta un espíritu de pornografía en tu vida? Agarra un celular y empieza a ver cosas que no debes de ver. Y le estás dando autoridad al diablo para que se meta un espíritu de pornografía. Después la gente no haya cómo dejar de ver todas esas cosas y su mente se empieza a ensuciar. Porque uno mismo le dio autoridad a alguien que ya Jesús en la cruz del Calvario le quitó toda la autoridad. Alabado sea Dios. Él es el que tiene ahora toda la autoridad. Jesucristo, el Rey de Reyes, Él tiene toda la autoridad. Y esa autoridad se la ha entregado a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Adán y Eva. ¿Cuántos se acuerdan de estos personajes? Adán y Eva. Adán y Eva. Nuestros primeros padres.
se le puso en una posición de honor, en un lugar llamado el jardín del Edén, el huerto, un lugar hermoso, precioso, donde no había nada, nada malo. Todo era bendición en ese lugar. Desgraciadamente, en un momento, escucharon una voz que no tenían que escuchar. ¿Y qué hicieron? Ayúdenme, ¿y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué hizo el Señor con ellos? Los sacó. ¿Ese es el Dios? Sí. Es un Dios que ama, es un Dios que perdona, pero también es un Dios que no puede pasar por alto la desobediencia. Para Dios la obediencia es sumamente importante. Ellos fueron sacados, expulsados de ahí, y le dijeron: tenías todo, mi hijo, aquí, pero ahora vas a sufrirle. A la mujer le dijo: con dolor vas a parir tus hijos. Y a él le dijo: con sudor vas a ganarte el pan de cada día. Por la desobediencia. Estoy terminando y les pongo un ejemplo, hermanos, de que para Dios la desobediencia es un principio de reino inmutable, no cambia, y eterno, y que se tiene que cumplir aquí en la tierra y allá en el cielo, y aún debajo de la tierra. Lo que Dios establece, eso se tiene que hacer. Eso se tiene que hacer. El Salmo 150, el último de los salmos. ¿Cuántos han leído el Salmo 150? Es el último de los salmos. Este salmo nos exhorta. Una exhortación es: yo te exhorto a que lo hagas. Es una invitación a que obedezcas. Por eso el pastor te exhorta a que obedezcas lo que Dios dice en su palabra. El Salmo 150 es una exhortación a alabar a Dios. No es muy largo, es cortito. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice: alabado sea Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Puede usted seguirme la Reina Valera. Alabado sea Dios, sea el Señor. Y luego hace la exhortación: alaben a Dios en su santuario. Alaben a Dios en sus... ¿Qué estábamos haciendo ahorita aquí, hermanos? ¿Y él la recibió o no la recibió? Y él la recibió o no la recibió. Alabado sea Dios. Él recibió nuestra alabanza. Él recibió nuestra adoración. Es una orden, una exhortación. Alábenlo en el santuario. Por eso todas las iglesias del Señor, cada domingo, otros el sábado, ¿qué están haciendo? Alabando, exhortar, siguen la obediencia a la exhortación del Señor. Hay que alabarlo, adorarlo aquí en la tierra. Y luego dice: alábenlo en su poderoso cielo, dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Alábenlo en su poderoso cielo. No solamente hay que alabarlo aquí. ¿Ustedes creen que a Dios lo alaban allá arriba? ¿Ustedes creen que a Dios lo alaban allá arriba o no? ¿Sí? ¿Habrá alguien que alabe a Dios allá arriba? ¿Sí? ¿Y lo harán o no lo harán? Alaben al Señor, alaben a Dios por sus poderosas obras. ¿Por qué alabamos a Dios? Por sus poderosas obras. Porque Él me sanó, por eso lo alabo. Porque Él me liberó, por eso lo alabo. Porque Él me salvó, por eso lo alabo. Yo tengo tantas cosas por qué alabar a Dios. Yo no sé si usted tenga algo por qué alabar a Dios, pero yo tengo muchas cosas por qué alabar a mi Padre Santo, a mi Padre Celestial. Porque Él ha sido bueno conmigo, porque Él ha cuidado a mi familia, porque Él me ha bendecido, porque Él me ha dado tantos privilegios. Alabado sea Dios. Ama. Santo es su nombre, bendito sea Dios. Pero ¿por qué tocan ese cuerno? Porque estamos alabando a Dios. Alábenlo con la lira y con el arpa. Alábenlo con panderos y con danzas. ¿Y esa gente por qué danza? Porque estamos alabando a Dios. Porque estamos celebrando a nuestro Dios. Porque estamos celebrando las victorias de nuestro Dios. Porque estamos celebrando las bondades de nuestro Dios. Alabado sea Dios. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Hay alguien que respira aquí? ¿Hay alguien que respira aquí? Solamente los que están muertos, eso ya no respiran. Pero si usted está vivo, usted tiene que alabar a Dios. Usted tiene que danzar para Dios. Usted tiene que levantar las manos para Dios.
todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, alabe a Dios, 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 alabe a Dios. Y ese loco, ¿por qué hace eso? Porque alabo a Dios, porque bendigo a Dios, porque bendigo a mi Padre. Alabado sea Dios. Padre, recibe la alabanza. Padre, recibe la alabanza. Padre, recibe la alabanza. Padre, recibe la alabanza. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay una iglesia aquí en la tierra. Allá en el cielo los ángeles se levantan. Los ángeles se empiezan a levantar. Los ángeles se empiezan a poner de pie. Los querubines empiezan a levantarse. Porque hay una iglesia que está adorando el trono. Porque hay una iglesia que está adorando a Dios. Está obedeciendo esa exhortación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que obedecer a sus exhortaciones. Por eso tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Tenemos una gran encomienda de Dios de ir y predicar el evangelio del reino. Pero no podemos predicarlo si no tenemos poder y autoridad. Y Dios no nos va a delegar poder y autoridad si no aprendemos a caminar en fe y aprendemos a caminar en obediencia. ¿Sabe usted que esa exhortación que el Señor nos hace en su palabra se cumple a cabalidad allá en el cielo? Porque en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, ahí vemos cómo todas aquellas criaturas que Dios ha creado en el cielo lo adoran al Señor. Y dice que ahí en el trono de Dios, donde está sentado el Señor en su trono, dice que hay 4 seres vivientes. Estos seres vivientes tienen ojos por todas partes. Son criaturas que Dios ha creado en el cielo. Ellos tienen ojos por todas partes. La gente diría, ¿qué es esto? ¿Un extraterrestre? No, no son un extraterrestre. Se llaman querubines. Son seres extremadamente poderosos que custodian el trono de Dios. Y dice que tienen 6 alas cada uno de estos seres. Con 2 cubren su cara, con 2 cubren su cuerpo y con 2 cubren la otra parte. 6 alas. Son querubines. Son los seres que custodian el trono de Dios. Y dicen que de día y de noche obedecen la exhortación del Salmo 150. Y ellos dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Alabado sea Dios. Ellos lo adoran y lo exaltan al Señor. El que era, el que es y el que ha de venir, de día y de noche. De día y de noche. Santo, santo, santo es el Señor. Ellos conocen que nuestro Dios es santo. Ellos lo ven, la santidad de Dios. Y dicen que cuando estos seres vivientes le dan honra y alabanza al Señor, dice que hay 24 ancianos. 24 ancianos que están alrededor del trono. 12 representan a las 12 tribus de Israel. Y 12 representan a los apóstoles, a la iglesia. Y dice que estos 24 ancianos que están alrededor del trono adoran al que vive. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso es que te damos honra, gloria y alabanza de día y de noche. Allá en el cielo, hermanos, todos esos seres que respiran al igual que nosotros. Por eso el Señor dice, todo lo que respire, sea aquí en la tierra o allá en el cielo, alabe al Señor. Que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Esa fue una humillación. Se hizo hombre
Y siendo hombre, estando en la condición, se hizo siervo. ¿Sabe qué es un siervo? Un siervo es alguien que vive para obedecer. Un siervo es alguien que no tiene derechos, solo vive para obedecer. Jesús se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo un siervo. Se hizo un siervo. Alabado sea Dios. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Se hizo qué, hermano? Usted se da cuenta de la magnitud de eso. Estamos hablando de Dios hecho carne. Estamos hablando de un Dios que está en el trono, que a Él nadie le da órdenes, que Él solo sabe dar órdenes. Ahora se ha hecho hombre y luego se ha hecho siervo y ahora tiene que obedecer. Dios tiene que obedecer. Sí. ¿Se da cuenta de la magnitud que es para Dios la obediencia? Un ser divino, el ser más poderoso del universo, el cual nadie le puede dar órdenes, ahora tiene que recibir órdenes en su forma humana. ¿Se da cuenta que para Dios es sumamente importante la obediencia? ¿Y sabe qué pasó con Cristo? Fíjese bien, sígame en esta lectura. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, por su obediencia. Recuerde lo que le pasó al diablo. Por su desobediencia perdió la posición. Adán y Eva, por su desobediencia perdieron la posición. Saúl, por su desobediencia perdieron. Sin embargo, Cristo, por su obediencia, por lo cual, dice, Dios lo exaltó. ¿Tú quieres que Dios te exalte? ¿Tú quieres que Dios te exalte, que Dios te use? Necesitas ser un hombre obediente, una mujer obediente a Dios. ¿Qué quiere que Dios que yo haga? Esto, lo hago. ¿Qué más? Esto, lo hago. Hay personas que Dios le dice y están peleando contra Dios, peleando contra Dios. Por eso es que usted ve un estancamiento en sus vidas espirituales. Porque Dios dice, mi hijo, no puedo ir más allá contigo. Hasta que no pases este escalón, seguimos con lo demás. Cuando pases aquí, seguimos con lo demás. ¿Entiende este principio de reino? Son principios inmutables, inconmovibles. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Cristo tiene el poder y la autoridad. Alabado sea Dios. Y Él le delega el poder y la autoridad a quien Él se la quiere delegar. Solamente que dice, dos cosas es todo lo que demando de ustedes: fe y obediencia. ¿Estás entendiendo? La obediencia desata la autoridad de Dios. A mayor obediencia, mayor autoridad. Mayor obediencia, mayor autoridad. Mayor obediencia, mayor autoridad. Menor obediencia, menor autoridad. Menor obediencia, menor autoridad. Hasta que llega un punto donde Dios te dice, haz lo que quieras. Ya no hay autoridad. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Que Dios nos ayude, mis hermanos amados, a caminar en poder y a caminar en autoridad. Póngase de pie, por favor. Denle un aplauso fuerte a la bendita gloria de Dios. Ayúdame, por favor, con un canto. Ayúdame, por favor, con un canto. Yo quiero abrir este altar, por favor. Corran esas sillas un poquito para